Rusia y Belarus, como decíamos, están llevando a cabo unas maniobras militares que celebran periódicamente cada 4 años en territorio bielorruso. Pero debido al esfuerzo militar en Ucrania, este año Moscú ha desplegado menos efectivos, pero los países europeos se declaran preocupados, especialmente Polonia, que comparte frontera con Belarus y que, recordemos, acusa al ejército ruso de haber violado su espacio aéreo. Sin embargo, el Kremlin asegura que no hay nada que temer. Ahora, para analizar este escenario, hablamos con Federico Baukhage. Él es especialista en seguridad internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina. Federico, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en France 24. De entrada le pregunto, ¿cómo lee usted estos ejercicios? ¿Como mera rutina, como un mensaje, una amenaza a los occidentales? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, como usted mencionaba, estos son ejercicios que son rutinarios, se realizan cada 4 años, desde el año 2009 en adelante. Yo los leo, sí, principalmente como rutina desde el lado de Rusia. Obviamente Rusia es consciente de las implicancias que esto tiene para los países de la OTAN, especialmente aquellos que se sienten más amenazados. Todo despliegue de capacidades militares en ejercicios es siempre mirado con atención por los países vecinos, por potenciales rivales. Esto es habitual con todo tipo de ejercicios, también con los ejercicios que hace la OTAN en diversos teatros de operaciones como el Báltico o el Mar del Norte, cerca de las fronteras rusas. Así que el ejercicio en sí no hay que leer particularmente ningún tipo de mensaje especial por parte del Kremlin. Más bien, yo diría es más el énfasis especial que se le da a esta edición del ejercicio tiene que ver con 2 razones, obviamente, con el hecho de que hay una guerra caliente teniendo lugar en el teatro de operaciones cercano en Ucrania, y segundo, con la situación política dentro de Europa, que está en un proceso de querer rearmar sus fuerzas militares y necesita, especialmente los países en la frontera este, en el flanco este de la OTAN, necesitan resaltar y más que resaltar, enfatizar cualquier tipo de potencial amenaza, porque hay problemas para lograr el consenso político necesario para llevar adelante los gastos necesarios. Es decir, usted, si lo entiendo bien, considera que la Unión Europea se está beneficiando del mensaje, ¿no? de digamos, la imagen que proyectan estos ejercicios para legitimar este aumento en el gasto militar que quiere impulsar. Sí, pues de hecho, si miramos los ejercicios, incluso, tanto Rusia como Belarus han anunciado que la cantidad de tropas que participan son relativamente reducidas comparadas con años anteriores. También, como es rutina, nadie cree exactamente los números que Rusia o Belarus anuncian, pero incluso los especialistas más críticos, vamos a decir, creen que Rusia o Belarus están subestimando los números de tropas participantes. Aún así, estos especialistas admiten que la cantidad de tropas que participan son entre mínimo 1/3 hasta un 50% menos que en la edición anterior. Bueno, por varias razones, gran cantidad de las tropas están ocupadas en el teatro de operaciones de Ucrania. Hay una preocupación recurrente, que esto no es particular de estos ejercicios, sino sucede en muchas partes, una preocupación recurrente de que un ejercicio militar sea una cobertura para una acción militar, ¿sí? Por varias razones. Un ejercicio militar obviamente simula acciones militares a escala, permite el movimiento de grandes cantidades de tropas. Eventualmente, digamos, podrían esas tropas desviarse para otro fin. En este caso, en el Zapad, por ejemplo, su edición anterior, el 2021, recordemos, parte de las tropas que se desplazaron para el Zapad 2021 se quedaron en la zona donde fueron desplegadas y fueron más tarde utilizadas en la invasión de Ucrania. Sí, así que esto no es puramente un ejercicio de imaginación. Podría en teoría llegar a suceder, ¿sí? Pero veríamos otro contexto político, digamos, y otras medidas más específicas si hubiera un riesgo real de una acción militar real contra la OTAN. Yo esto hoy no lo veo.
Más por el contrario, en estos días se ha estado debatiendo, estos últimos meses en realidad se ha estado debatiendo la necesidad de rearmar Europa ante la intención de Estados Unidos de delegar mayor peso de la defensa de Europa en los europeos mismos, pero no existe entre los aliados de la OTAN el consenso político necesario para hacer las inversiones de nivel necesario, o sea, el nivel necesario que esto requiere, y además seguir sosteniendo a Ucrania en simultáneo. Sí. Entonces podemos ver en este incidente y otros que se trata de resaltar lo más posible la amenaza. Federico, ¿y por qué considera usted que no ve posible, al menos en el corto plazo, entiendo, una invasión de un territorio de la OTAN como sería, por ejemplo, Polonia, teniendo en cuenta estos ejercicios y estas denuncias por parte de Polonia y de la OTAN de que drones rusos habrían invadido el espacio aéreo polaco y recientemente también el rumano? No, desde el vamos, Rusia, si bien tiene fuerzas armadas más grandes ahora que al principio de su invasión de Ucrania, no serían suficientes para invadir territorio de la OTAN. Recordemos, Rusia, si bien está ganando la guerra en Ucrania, aún no la ha ganado, no ha terminado de alcanzar sus objetivos y geopolíticos en Ucrania. Y aún más importante, la pregunta, más allá de las capacidades técnicas, si uno quiere, la pregunta también tiene que ver con el contexto político. ¿Qué ganaría Rusia con invadir Europa ahora? Desde el punto de vista de ellos, una Europa que se encuentra políticamente dividida y sin consenso acerca de cómo encarar la aparente amenaza rusa, es algo que los beneficia. Atacar a la OTAN en este momento, al contrario, serviría para reforzar el consenso geopolítico de que tienen que invertir los recursos necesarios y coordinar en contra de Rusia. Así que Rusia tiene relativamente poco interés, especialmente en momentos donde la administración Trump señala cada vez más claramente su intención de reducir sus compromisos con la defensa de Europa para poder pivotear hacia el Asia-Pacífico y Oriente Medio. Estos incidentes con los drones que usted menciona, que han tenido lugar en los últimos días en Polonia y en Rumania, probablemente, casi con seguridad, no se trata de provocaciones deliberadas por parte de Rusia, sino es mucho más probable que sea, como rusos dicen, accidental. ¿Y usted cómo valora la respuesta que ha dado la OTAN ante estos episodios que usted califica de accidentales? La respuesta, a ver, la respuesta ha sido, diría, la esperada, o lo menos lo que yo esperaba. Ha sido un incidente relativamente menor, creo que eran unos 20 y pocos drones en el caso de Polonia y 2 o 3 en el caso de Rumania. Recordemos que hace unos años atrás, por ejemplo, uno o dos misiles de la defensa aérea ucraniana cayeron en territorio polaco, causando la muerte de 1 o 2 personas. Sí. Y ese pequeño incidente que claramente fue accidental y fue un accidente por parte de Ucrania, sí, inmediatamente fue inflado fuera de toda proporción y empezaron a hablar de invocaciones del artículo 5 de la OTAN, sí, y demás. Esta vez la respuesta se ha centrado en querer invocar el artículo 4, sí, que no hace más que en realidad que llamar a los miembros a consultas. Pero, como he dicho, teniendo en cuenta la escala de la guerra que está teniendo lugar en Ucrania, la pérdida de unos pocos drones, además recordemos, se trata de drones que no son precisamente drones de ataque, son drones de señuelo. La trayectoria de los drones sobre el territorio ucraniano y luego polaco fuertemente sugiere que se trató como mínimo de un accidente posiblemente causado por algún sistema de guerra electrónica que haya desorientado a estos drones, pero no son drones que hayan sido diseñados para atacar nada. El único caso plausible en el cual Rusia podría haber mandado estos drones de manera deliberada sobre el territorio de la OTAN sería para testear el tiempo y tipo de respuesta de las defensas aéreas de la OTAN, pero no ganan demasiado tácticamente con hacer esto ahora, por eso lo veo como algo poco probable. Más bien lo que hemos visto es que los países más interesados en reforzar el rol de la OTAN han tratado de
inflar este incidente todo lo posible para resaltar la continua necesidad de mantener el compromiso con la OTAN, especialmente para su aliado americano, que están, vamos a decir, tan díscolos últimamente. Y debo decir, la respuesta de Trump particularmente no ha resultado muy satisfactoria para los europeos, porque Trump, una de las primeras cosas que dijo fue coincidir con la versión de que probablemente se tratara de una incursión accidental y no deliberada.